a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre uno de los episodios más oscuros, violentos y extraños de la realeza, el intento de castración de la reina Carlota Joaquina a su marido, el rey Juan VI de Portugal. Un suceso que nos muestra hasta dónde puede llegar el odio y la ambición dentro de un matrimonio roto. Espero que os guste este vídeo. Para entender este brutal incidente, debemos situarnos en la corte portuguesa a principios del siglo XIX, donde el matrimonio entre Carlota Joaquina y Juan VI era básicamente una zona de guerra. Carlota Joaquina, una mujer de carácter volcánico y ambición desmedida, despreciaba profundamente a su marido, a quien consideraba un hombre débil, poco agraciado y totalmente incapaz de gobernar. El rey Juan, por su parte, era un hombre pacífico, pero con costumbres algo descuidadas, como llevar comida en los bolsillos, algo que provocaba en su esposa un asco que con los años se transformó en una furia incontrolable. El punto de máxima tensión llegó cuando Carlota Joaquina decidió que si no podía arrebatarle el trono políticamente, lo anularía físicamente. Según relatan las crónicas más crudas de la época, durante una violenta discusión en los aposentos reales, la reina pasó los insultos a una agresión física sin precedentes. En un ataque de rabia animal, Carlota Joaquina se abalanzó sobre los genitales del rey con la clara intención de mutilarlo. No buscaba matarlo en ese instante, sino castrarlo, buscando dejarlo inservible tanto para el ejercicio de su hombría como para la dignidad que se esperaba de un monarca de aquellos tiempos. El forcejeo fue aterrador y los gritos del rey alertaron a la guardia y a los sirvientes que se encontraban en las estancias contiguas. Se dice que el ataque fue tan salvaje que la reina llegó a utilizar sus propios dientes y manos como garras para intentar arrancarle su virilidad. Cuando lograron finalmente separarlos, el rey se encontraba en un estado de shock absoluto, herido y aterrorizado, mientras Carlota Joaquina le gritaba que él no era un hombre, sino un estorbo que no merecía ni la corona ni la descendencia que ella misma aseguraba que no era de él. Las consecuencias de este intento de mutilación marcaron el fin definitivo de cualquier trato humano entre ambos. A partir de ese momento, Juan VI, consumido por el miedo a su propia esposa, decidió que no volvería a dormir bajo el mismo techo que ella. El matrimonio se separó de inmediato, viviendo en palacios diferentes y comunicándose solo a través de documentos oficiales. La humillación para el rey fue total, ya que el rumor del ataque se extendió por todas las cortes de Europa, dejándolo como un hombre que debía ser protegido de su propia mujer. Carlota Joaquina nunca se arrepintió de aquel acto de violencia. Hasta el fin de sus días mantuvo que su marido era un ser inferior y que su intento de castración fue un acto de justicia ante la supuesta debilidad de Juan. Este episodio quedó grabado en la historia como la prueba definitiva de una relación tóxica que mezcló el odio personal con la lucha por el poder, dejando al rey Juan VI marcado no solo en su cuerpo, sino en su honor para el resto de su vida. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando
y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra castración, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Si disfrutáis de este contenido y queréis apoyar mi trabajo diario, os invito a uniros como miembros del canal. Vuestro apoyo es lo que permite a Biopic Channel el que siga vivo y que yo pueda seguir trayendo más historias como estas todas las semanas. Si queréis saber más sobre cómo fueron las vidas de Carlota Joaquina y Juan VI, podéis encontrar sus biografías en la descripción del vídeo. También quisiera agradecer a Diana Castillo su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.